el capítulo 9 de la epístola a los romanos introduce un trío de capítulos que se encuentran estrechamente unidos, el 9, el 10 y el 11. Y de hecho introduce la transición del pueblo de Israel como única nación y único pueblo de Dios a una totalidad mucho más extensa y plural como serían los gentiles. Por lo tanto, versículos 9, 10 y 11 describe, define y hace entender ese proceso de transición de la unicidad de Israel como pueblo de Dios a la pluralidad de la combinación tanto de judíos como gentiles, pero sin la exclusividad de ninguna de las partes. Así pues, el capítulo 9 se introduce analizando los 7 privilegios de ser de Israel, de ser un judío. Y obviamente el apóstol Pablo establece primero las 5 ventajas porque posteriormente hará también un listado de desventajas, de fracasos y de separación del propósito inicial de Dios para su pueblo Israel. Por lo tanto, leyendo los versículos 1 hasta el 5 del capítulo 9, encontramos estos 7 privilegios que el Señor concedió a Israel. Fue un pueblo adoptado entre muchos otros pueblos, recibió la gloria de la verdad en un sentido pleno para el periodo de dispensación en los que le tocó vivir, tuvieron el privilegio del pacto, del convenio entre Dios y un grupo humano, escucharon la primera generación directamente la pronunciación de la ley de Dios y además la recibieron en una forma materializada, pudieron tener el privilegio de preservación y sobre todo de expansión. Además, todo el sistema religioso, los servicios, la liturgia, el contenido, el significado, el simbolismo, el propósito, se encontraba envuelto en todo el sistema religioso, el cual, juntamente con el pacto y la ley, habían sido confiados exclusivamente al pueblo de Israel. Pero no era solamente la estructura y el contenido, sino también la proyección de esperanza a través de todas las promesas englobadas en el conjunto de la verdad doctrinal expuesta, basado además en un lineaje, y ese linaje estaba basado en los ancestros patriarcales. Por lo tanto, dentro de un contexto histórico y genealógico, además se encuentra ese elemento de elección, de atribución de las verdades más importantes confiadas a cualquier grupo humano, en este contexto a la comunidad descendiente de Jacob, que se convirtió en Israel. Y aquí encontramos estos 7 privilegios narrados desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero lo interesante en este modo de oración, el hecho es que termina con un amén, lo cual quiere decir que desde el versículo 1 hasta el versículo 5, él está clamando a Dios y está en un proceso suplicante en función de el pueblo de Israel, siendo el mismo, también un israelita, un judío y un benjaminita. Pero es interesante el cierre o las declaraciones previas al amén o la sisea, y de hecho Israel como depositario de la verdad incluía su culminación, tal como ustedes pueden ver en el diagrama, con Cristo. Y la última parte del versículo 5 dice: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, bendito por los siglos. Amén. Así que todo el conjunto de la verdad, todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento que habían sido confiadas al pueblo, tenían su punto culminante, su
sublimidad divina en Cristo Jesús. Y lamentablemente, exactamente en este punto es donde se produce una distorsión, ya que el pueblo de Israel, como veremos en los próximos versículos, no aceptó el objetivo, el fin, el significado, la realidad de las mismas verdades que estaban representando, que se corporizaban en la primera venida del Señor Jesús. Bien, es muy interesante que ahora el apóstol Pablo procede desde los versículos 6 al versículo 10 a establecer los pormenores del pueblo de Israel, porque el concepto es genérico y obviamente de Egipto salieron aproximadamente 1,5 millones de personas. Ahora, recuerden la referencia que se había establecido en relación a los patriarcas. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la mención de algunos de ellos. Y lo que desea Pablo especialmente que se comprenda y realmente crear una línea de pensamiento que llegue a una conclusión eficiente es establecer qué había antes de Israel. Y de hecho, él inicia con Abraham. A Abraham es el que se le hizo la promesa de que de él descendría una gran nación como la arena a la orilla del mar. Sin embargo, es muy interesante lo que aquí el apóstol Pablo intenta expresar. De hecho, Abraham tuvo 8 hijos y tuvo 8 hijos legales con 3 mujeres diferentes. Entonces, con Agar tuvo a Ismael, con Sara tuvo a Isaac, y los otros 6 hijos los tuvo con Cetura, que fue su mujer después que Sara falleciera. Sin embargo, si desean más acerca de Cetura y el resto de los hijos, lo pueden leer en Génesis 25. Ahí tienen todo el detalle de los descendientes de los hijos de Cetura, que fueron bastantes numerosos en comparación al resto. Por lo tanto, el conjunto de los descendientes de Abraham, no todos fueron pueblo de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está introduciendo para llegar al momento central dentro de este capítulo. Ismael fue el primogénito, sin embargo, no es pueblo de Dios, ni tampoco el resto de los 6 hijos de Cetura, los 6 últimos. El único que mantuvo la línea fue Isaac. Así que de los 8 hijos, no son todos los hijos de Abraham los que son pueblo, sino solamente los que son de acuerdo a la promesa. No todos los que son de acuerdo a la carne. Y esto es algo muy importante porque los fariseos se jactaban, y de hecho lo expresaron claramente ante Jesús, que ellos podían retroceder sus genealogías y constatar que eran descendientes de Abraham. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está explicando, no todos los que son descendientes de Abraham o hijos de Abraham son pueblo de Dios. Con esta idea, la escritura ya empieza a llevar a la comprensión de que no todos son pueblo de Dios por el hecho de que tengan el mismo origen. Y esto es muy importante entenderlo, porque después él pasa al segundo ejemplo. Porque si el único que mantiene la línea del pueblo de Dios es Isaac, y no vamos a analizar por qué, me imagino que ustedes ya lo saben, de hecho no fue una elección arbitraria tampoco, Isaac a su vez tuvo 2 hijos de una esposa, de Rebeca. Y ahora viene lo interesante. Con el caso de Abraham, el apóstol Pablo prueba que todos los descendientes del patriarca no son pueblo de Dios. Y ahora, del patriarca que sigue, que es Isaac, tampoco los primeros son el pueblo de Dios. O sea, no son ni por mayoría, ni por ser número 1, como el caso de los descendientes de Isaac, que eran
Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito. O sea, no por ser muchos, ni por ser todos, ni por ser el primero. Ninguna de las tres razones, ni por mayoría, ni por procedencia, ni por preeminencia. Por ninguno de los tres elementos, alguien se convierte automáticamente en miembro del pueblo de Dios. Entonces se nos da estos dos ejemplos para que el lector de Romanos entienda que lo que el apóstol Pablo está intentando hacer por inspiración es que la elección, el llamado, la justificación, la santificación y el elemento de glorificación que estudiamos en los capítulos anteriores no está basado en linaje, no está basado en cantidades, no es un elemento numérico, ni es un elemento generacional, ni tampoco por preeminencia. Y esto ya ayudaba a comprender ese proceso de transición. Y ahora viene el elemento interesante y vamos con el tercer ejemplo. El primero que tenemos son los 8 hijos de Abraham y solamente uno es el que va a convertirse en el descendiente que por linaje también de Jacob, que no es el primero, tendrá todas las descendencias hasta llegar a Jesús. Ahora el apóstol Pablo procede a presentarnos no solamente el nivel genealógico, no solamente el linaje basado en la preeminencia, sino también basado en el poder. Y aquí tenemos el cuarto ejemplo que se nos da, ¿sí? Y es en relación a Faraón. Es decir, Faraón era el monarca del imperio más poderoso de las civilizaciones occidentales en ese periodo de tiempo. Sin embargo, fue sometido y tuvo que reconocer la supremacía de un grupo humano esclavo, lo cual es el mayor anacronismo posible. Es decir, cómo el mayor poder militar de la sociedad de aquel entonces podía ser vencido por esclavos, desconocedores del arte de la guerra y mucho menos capacitados en una confrontación bélica. Así que este es el tercer elemento. No es solamente por multitud, por número, tampoco lo es por preeminencia, ni tampoco lo es por poder, o por riqueza, o por sobreabundancia, o supremacía. Y por eso es muy importante establecer aquí cómo establece desde los versículos 12 hasta el 24 esta otra forma de comprender de qué manera los gentiles fueron añadidos, fueron adjuntados, fueron incluidos en ese pacto, en esas promesas y en esa coparticipación del mensaje. Y aquí el Señor describe en una forma muy visual dos modalidades, es decir, hay grupos humanos, individuos, instituciones y pueblos para honra y otros para deshonra. Unos para misericordia, otros para ira, uno para gloria y otro para destrucción. De nuevo se constata que el elemento de elección, fidelidad, fe, creencia y obediencia no es arbitrario. Requiere una actitud, una toma de posición y un sentido de dependencia y asiduidad al conocimiento profundo de la verdad. Y en ese contexto se establece aquí este contraste. Sigue el sentido comparativo entre gentiles y judíos y lo hace todo el tiempo en sentido inverso. A veces empieza con los judíos, después con los gentiles o viceversa. Y ahora, después de los ejemplos que ya teníamos de Abraham, de Jacob y de Faraón, ahora tenemos otros dos ejemplos, y es del profeta Oseas y es del profeta Isaías. Fíjense que el apóstol Pablo fundamenta
los argumentos que está presentando, no solamente desde la perspectiva genealógica e histórica, sino también analiza el tercer punto, que es el profético. En otras palabras, la epístola a los Romanos nos dice: Pablo, no soy yo que lo estoy diciendo, eso ya estaba en el Antiguo Testamento, eso ya lo habían dicho los profetas, yo simplemente soy un apóstol. Rememoremos entonces estas importantes profecías. De hecho, del profeta Isaías menciona 2 profecías, de Oseas una. Y vamos a leerlas. Por ejemplo, en el versículo 25 se nos dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por lo tanto, aquí se comparan las dos situaciones. Los gentiles, denominados todos aquellos no descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y que formaron parte de Israel, todos eran declarados no pueblos y no amados, por lo tanto, no hijos de Dios. Recuerden que cuando lean el libro de Oseas está dirigido estrictamente a las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte fueron las primeras llevadas esclavas y fueron deportadas por el imperio asirio que precedió al imperio babilónico. Y cuando esta profecía es anunciada por Oseas brevemente antes de que las 10 tribus a quien él dedicó el libro, obviamente por inspiración divina, fueran llevadas deportadas, este pensamiento se presentó. Precisamente porque ellos iban a convivir, a asimilarse y a aculturizarse con los gentiles, porque ellos iban a ser desperdigados, desparramados entre las distintas provincias asirias, y otra población vendría a tomar posesión de sus tierras ancestrales. Sin embargo, en ese momento, la profecía era solamente una declaración, cuya realización e implementación Pablo estaba explicando precisamente en la nueva dispensación del cristianismo. Y le explica a los judíos, ¿qué significa esta profecía? ¿Cómo que los que no eran pueblo un día llegarían a ser pueblo? Los que no eran amados ahora sí eran amados, y más todavía llegarían a ser declarados hijos de Dios. Esos son los gentiles, eso estaba profetizado. Dios lo había dicho aproximadamente 950 años antes. Después pasa a analizar 2 profecías del libro de Isaías, que vuelve a analizar la comunidad, el pueblo, la nación judía, desde multitud hasta remanente, de gran grupo y comunidad a un mínimo residuo, o simplemente a una mínima descendencia. Leamos los versículos 27 hasta el 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aunque la profecía de Oseas precede a las 2 profecías mencionadas de Isaías, el hecho de que ustedes lo vean en la diapositiva en contraste tiene un propósito. Porque, por una parte, los gentiles que no eran nada iban a llegar a ser. No algo, sino los hijos de Dios. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, de mucho llegaría
a poco. De una gran multitud quedaría apenas un residuo, apenas una pequeña porción. Por lo tanto, no sería el sentido completo, cohesivo del pueblo de Israel, de la misma manera que no lo eran todos los hijos de Abraham, ni lo fueron todos los hijos de Isaac. Entonces, en este caso del pueblo de Israel, una vez más, ya después de las deportaciones, después de la diáspora y después de la restauración, únicamente un remanente y un residuo. Así que pasamos del todo al menos y del nada al todo, en sentido contraste. Los gentiles no eran nada y llegaron a ser hijos de Dios. El pueblo de Israel ya era hijo de Dios, pero solamente una minoría quedó fiel a ese llamado. Y ahora la pregunta es, ¿por qué esa diferenciación se da? La pregunta es, ¿por qué la humanidad básicamente está dividida en aquellos que creen y los que no lo hacen? Entre los que obedecen y los que no. Y obviamente aquí llegamos a un periodo de reduccionismo. La mayoría no cree y no obedece. Y es una minoría la que sí lo hace. El elemento distintivo es que la ley y la fe son distorsionadas, son disasociadas, son completamente separadas. Y aquí el apóstol Pablo lo explica desde el versículo 30 al 33. Y él explica que la justicia es por la fe. Ahora, si tienes solo la ley, el pacto, el culto, el servicio, los 7 privilegios que ellos recibieron, está bien, es perfecto, Dios nos lo ha confiado, pero solo la forma, sin el contenido, que es la fe, la gracia, la esperanza, pierde el sentido, pierde la sensibilidad y la capacidad ética y cristiana de empaticidad. Y entonces el elemento que sí lo define por su nivel de aceptación es Cristo. Cuando el pueblo de Israel oficialmente, y acuerdo a la estructura profética, dejó de ser el pueblo de Dios, no fue arbitrario, fue una decisión tomada por el pueblo. Y lo dijeron claramente, nuestro único rey es César, y al único que nosotros servimos es a César. Bien, que sea así. Y así fue. La negación de Cristo, el rechazo de Él como Mesías y como materialización de la verdad, representó un paso abierto de rechazo a todo lo que ellos eran, a lo que le daba sentido a ser israelitas y lo que les daba sentido para ser el pueblo de Dios. Pero aquellos que sí retoman esa verdad, sí la atesoran, la alimentan, la creen y por fe se aferran al sacrificio de Jesucristo como Mesías, Salvador y único mediador, ellos se convierten en pueblo de Dios. Hermanos, aunque lo vemos desde una perspectiva histórica, y ciertamente lo es, porque divide tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, la primera y la segunda dispensación, el Antiguo y el Nuevo Pacto, es una realidad presente en nuestros tiempos también. Y creo que lo hemos podido observar a lo largo de nuestras vidas, considerando las experiencias por las que otras personas han pasado y también nosotros mismos. Es decir, podemos tener el conocimiento no engendra salvación. Absolutamente no. Podemos conocer todo, podemos explicar 7 trompetas, 7 sellos, 2300 tardes y mañanas, 1260 años, todas las profecías incluidas. Y no entendemos la esencia de la salvación, del amor, de la misericordia, de la fe, de la entrega y de la redención en Cristo, somos como címbalo que retiñe e instrumento cuya música no es elevadora. Y lamentablemente esa fue
la experiencia de Israel. Hablamos en sentido genérico. Sabemos que también aquí se nos explica que hubo un remanente que perseveró en esta verdad y en este momento no hay ninguna diferencia si alguien es judío por descendencia o no, o por ascendencia, pero lo que nos acerca, lo que nos permite el acceso a la salvación es la aceptación de Cristo como único Salvador y la obediencia por fe a cada uno de los principios de su verdad. Y quiera el Señor ayudarnos no solamente a comprender estas verdades expresadas en Romanos capítulo 9, sino que realmente haya un proceso de interiorización y transformación en nuestras vidas. Es mi deseo y oración. Amén.